Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema 5 de la, de la parte de calor, que básicamente habla sobre instalaciones de vapor para generación de energía eléctrica y calor cogeneración, el del análisis de algunas instalaciones de cogeneración y de criterios para elegir el mejor sistema de cogeneración. Ya les voy a explicar yo qué es la cogeneración. Antes les quería recordar, bueno, lo que hemos visto un poquito la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada hemos visto un ciclo de Clausius-Rankine, que es un ciclo de vapor que se utiliza únicamente para la producción de energía mecánica a través de la expansión de vapor sobrecalentado en una turbina, ¿sí? Que esa turbina puede accionar cualquier máquina, digamos, ¿sí? Bueno, pero ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces las industrias, aparte de la producción de energía mecánica, para accionar, por ejemplo, un generador y producir energía eléctrica, necesitan también calor para calefacción. Entonces vamos a definir la cogeneración como la generación simultánea de fuerza motriz, o sea, fuerza motriz producida en una turbina de vapor en donde el vapor se expande, y de calor para el proceso de calefacción. Yo ya les había adelantado que era factible utilizar el calor de escape de una turbina de vapor para recuperar su calor y utilizarlo en un proceso de calefacción. O sea, entremos un poquito más en tema. ¿Qué es lo que se hacía antes? Antes, digamos, antes de que se aplique la cogeneración, existían, digamos, calderas para generar vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado expandirse en una turbina o en una serie de turbinas y producir potencia mecánica, digamos, ¿sí? Que, por ejemplo, accionaba un generador y producía energía eléctrica, ¿sí? Ese era un generador de vapor que alimentaba las turbinas. Y por otro lado teníamos un generador de vapor que producía agua caliente o vapor saturado seco para el proceso de calefacción, ¿sí? Bueno, este proceso, digamos, tenía algunas desventajas debido a que teníamos que contar con dos equipos, uno para producir vapor sobrecalentado y otro para producir agua caliente o, o vapor saturado seco para ser expandido, para el proceso de calefacción, ¿sí? Entonces eso implicaba, obviamente, instalaciones más caras, ¿sí? Entonces, con buen criterio, se empezó a usar la cogeneración, ¿sí? Lo que se puede hacer para cogenerar es instalar un solo generador de vapor que produce vapor sobrecalentado, el cual se expande en la turbina, ¿sí? Y utilizar el vapor de escape de la turbina para ser aprovechado en el proceso de calefacción, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que ganamos con esto? Aumentar el rendimiento de nuestra instalación, ¿sí? Y abaratar costos, ¿sí? Es importante que a ustedes les quede claro que no tiene sentido, digamos, utilizar vapor sobrecalentado en un proceso de calefacción. ¿Por qué? Porque el vapor sobrecalentado trabaja a una mayor temperatura que el vapor saturado, ¿sí? Esto hace que todos los componentes de mi turbina, perdón, de mi generador de vapor, sean más caros, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero generar
potencia motriz o trabajo mecánico o energía mecánica o energía eléctrica, lo que fuere, uso vapor sobrecalentado. Cuando quiero calefaccionar algún fluido voy a usar o agua caliente, ¿sí? O voy a usar vapor saturado, ¿sí? Ahora, cuando yo cogenero, lo que estoy haciendo es expandir primero en una turbina y luego ese vapor con menor presión y temperatura lo utilizo para el proceso de calefacción, ¿sí? Es muy importante que les quede claro este concepto. De todas maneras, ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que es cada uno de los sistemas. O sea, el sistema para producción de fuerza motriz pura y del sistema de cogeneración, ¿sí? Antes que me olvide, les quiero contar sobre cómo se clasifican las turbinas de vapor. Una de las clasificaciones de las turbinas de vapor son turbinas de condensación y turbinas de contrapresión. La única diferencia entre una turbina de condensación y una turbina de contrapresión es el valor de la presión del vapor de escape. En la turbina de condensación, el vapor de escape sale a una presión menor que la presión atmosférica, ¿sí? Mientras que en las turbinas de vapor de contrapresión, el vapor sale a una presión mayor que la presión atmosférica, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué se usa una u otra de acuerdo a si yo esté produciendo solo fuerza motriz o esté cogenerando, es decir, fuerza motriz más calor para proceso, ¿sí? Bueno, lo primero que quería que veamos, bueno, es una instalación para producción de energía eléctrica pura, ¿sí? Es más o menos lo que hemos visto en la clase pasada, pero vamos a ahondar un poquito más en diagramas y rendimientos, digamos, de mi sistema de producción de energía eléctrica pura, ¿sí? Yo en lugar de tener un generador acá, podría haber tenido, por ejemplo, un trapiche, un compresor, cualquier máquina que necesite energía mecánica para ser accionada, ¿sí? Ponemos el caso del generador eléctrico porque se usa muchísimo, digamos, la generación de electricidad mediante la expansión de vapor en turbinas de vapor, ¿sí? Bueno, básicamente, mi instalación para la producción de energía mecánica, digamos, pura, consta de una caldera que tiene un sobrecalentador. Entonces yo lo que obtengo a la salida de mi caldera, luego de agregar la cantidad de combustible B con un poder calorífico H inferior, es vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado tiene una temperatura T1 y una presión P1 que yo la puedo medir a la salida de mi caldera, ¿sí? Y obviamente, en función de la presión y de la temperatura, voy a tener una entalpía del vapor, ¿sí? La entalpía es, de alguna manera, la energía que contiene ese vapor. Cuanto mayor sea la entalpía, mayor la energía va a contener la unidad de masa del vapor que yo produzco, ¿sí? Ese vapor sobrecalentado es conducido a través de un colector de vapor o una cañería de vapor hasta las turbinas. Hasta la turbina, en este caso, hay una sola dibujada, en donde se va a expandir, ¿sí? Esa turbina, al expandirse, genera potencia mecánica que acciona el generador eléctrico, ¿sí? Acá estamos considerando que a la turbina está llegando un vapor con las mismas condiciones que me entrega la caldera, es decir, con una entalpía 1, una presión P1 y una temperatura T1 también, ¿sí? Ese vapor se expande dentro de la caldera, de la turbina, produce trabajo mecánico, potencia mecánica que acciona mi generador, ¿sí?
el vapor abandona, digamos, la turbina, el vapor de escape se llama, con una entalpía I2 y una presión P2, y obviamente una temperatura T2 también, ¿sí? Ahora bien, como ese vapor es agua tratada, nosotros queremos recuperar, digamos, porque producir esa agua que alimentó la caldera para evitar incrustaciones nos ha costado dinero. Entonces, nosotros queremos recuperar esa agua. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El vapor de escape se manda a un condensador, que ya habíamos visto que un condensador no era otra cosa que un intercambiador de calor, ¿sí? En donde se enfriaba, mediante agua proveniente de una torre de enfriamiento, el vapor de escape de la turbina, ¿sí? O sea, se le quitaba el calor Q sub C, que es el calor de condensación, ¿sí? Y lo que obteníamos era líquido que iba a un depósito de condensado, en donde, bueno, nosotros también mandábamos agua de reposición para ir manteniendo el, el nivel, digamos, del líquido dentro del depósito. Este líquido está abierto a la atmósfera y se produce el vapor flash. Ya les voy a explicar qué es el vapor flash. Y el depósito de condensado sirve, primero, para recibir los condensados de las diferentes turbinas de mi sistema. En este caso he dibujado una, pero puedo tener varias. Y sirve como depósito, como un pulmón de agua para alimentar la bomba de reposición o la bomba de la caldera, que lo que hace es mandar agua de reposición a mi caldera y mantener la presión también en mi caldera. Esa agua ingresa a mi caldera con la entalpía I del agua, ¿sí? Ahora bien, nos detengamos un poquitito en el proceso de expansión que se produce en la turbina. Ustedes fíjense que yo le llamo a la potencia, la designo con la letra N, ¿sí? Potencia, ustedes saben qué es, energía sobre tiempo. Y en el sistema internacional se mide en vatios, ¿sí? Como generalmente en la industria utilizamos equipos que producen muchos vatios, se utilizan múltiplos del vatio, como ser kilovatios o megavatios, ¿sí? O sea, 1000 vatios es un kilovatio y 1.000.000 de vatios es un megavatio, ¿sí? Yo lo primero que quiero que vean ustedes de este diagrama es que yo he dibujado en el diagrama tres potencias. Una NI, que sería una potencia interna de mi turbina, una potencia Nm, que sería la potencia mecánica que entrega la turbina en el eje, y una Ne, que sería la potencia eléctrica que me entrega mi generador. Lo que vamos a ver ahora es la diferencia entre estas tres potencias, ¿sí? Antes que nada, vamos a dibujar en un diagrama IS. Lo pongo en un diagrama IS porque podemos ver los valores de entalpía directamente en el eje de las ordenadas y los valores de entropía en el eje de las abscisas, ¿sí? ¿A qué llamamos nosotros potencia interna de la turbina? Sería, luego de que entre el vapor, digamos, dentro de la turbina está formada primero por una válvula de admisión de vapor, ¿sí? Esa válvula de admisión de vapor deja pasar más o menos cantidad de vapor de acuerdo a la necesidad de potencia que queremos generar en la turbina. El vapor pasa por esa válvula, ingresa a unas toberas. Las toberas son unos conductos que permiten que la energía que tiene el vapor se transforme en energía de velocidad. Es como que se acelera el flujo de vapor y ese vapor incide o actúa sobre unos álabes de turbina que están colocados en la periferia de una rueda, ¿sí? Ahí el vapor se expande
o puede expandirse parte en la turbina y parte en el sistema de álabes, y al expandirse entrega su energía y produce potencia mecánica, ¿sí? Pero NI sería la potencia teórica que está produciendo la turbina. Es decir, sería la potencia que es capaz de producir en el caso de que la expansión sea a entropía constante. ¿Qué significa que la expansión sea entropía constante? Fíjense acá, en el diagrama IS, yo he dibujado. En el diagrama IS yo tengo una curva de temperatura constante que está en rojo, de temperatura T1. Y tengo una curva de presión constante que está en verde, que representa la presión P1 de ingreso a mi turbina. ¿Sí? Con la presión y la temperatura yo puedo ubicar un punto sobre el diagrama que va a tener una determinada entalpía I1, que es la entalpía con la que entra el vapor a mi turbina. ¿Sí? Ahora bien, si se produce una expansión teórica hasta una presión P sub 2 y una temperatura T sub 2, esa expansión teórica es a entropía constante, ¿sí? O sea, es una recta vertical desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿sí? Nosotros sabemos que eso es teórico, que no ocurre en la realidad. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer nuestros cálculos, tenemos que tener en cuenta ciertos rendimientos que tiene nuestra instalación. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros representamos es la expansión teórica, que es a entropía constante, que es una recta vertical desde 1 hasta 2, que está representada por la línea amarilla esta que vemos acá en nuestro diagrama. Pero en realidad, como les comentaba yo recién, mi turbina tiene una serie de pérdidas. Es decir, el vapor, por ejemplo, fricciona dentro de los componentes de la turbina, ya sean las válvulas, sean toberas, sean los álabes. También se producen choques del vapor en estos componentes, se producen desprendimientos, digamos, del flujo del vapor dentro de la turbina, desprendimientos que causan pequeños remolinos dentro de la turbina. Bueno, toda esta serie de pérdidas que yo le estoy contando hacen que mi expansión teórica no exista, ¿sí? Sino que se dé una expansión, en realidad se dé a lo que yo llamo un salto interno de la turbina, o sea, un salto real, y lo represento por la diferencia de entalpía HI. Es decir, en lugar de expandirse isoentrópicamente, la expansión que se da dentro de mi turbina, debido a todas estas pérdidas relacionadas con los choques de desprendimiento de la capa de vapor, rozamiento del vapor con los álabes, hacen que mi expansión no siga una recta a entropía constante, sino que siga una curva que aumenta la entropía, ¿sí? Hasta, obviamente, la presión de escape P sub 2, ¿sí? Que es la condición con la que trabaja mi turbina. Entonces, en realidad, yo no dispongo de un salto como el que representa, un salto de entalpía como el que representa la recta amarilla, que sería un salto ideal, sino que yo dispongo de un salto interno, ¿sí? Que sería la diferencia de entalpía entre el punto, el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Esa diferencia, esa curva de expansión, se verifica con un aumento de entropía. Ese es el salto real o la expansión real que se produce dentro de mi
turbina, ¿sí? Yo le llamo salto adiabático al salto ideal, ¿sí? Y le llamo salto interno a el salto real. El adiabático sería el amarillo y el interno o real sería el que está en línea punteada azul, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ustedes saben que la potencia que yo genero es, digamos, depende de la diferencia de entalpía que se produce en la turbina. A mayor salto de entalpía o a mayor diferencia de entalpía entre la entrada y la salida, mayor potencia voy a producir con una misma cantidad de vapor. Que yo tenga pérdida significa que yo tengo un rendimiento que está relacionado con las pérdidas internas producidas por los choques del vapor, como le he explicado recién, los rozamientos, los desprendimientos de la película de vapor dentro de la turbina, que hacen que en realidad mi salto o mi diferencia de entalpía entre la entrada y la salida sea más chica que la ideal, ¿sí? Entonces, a ese rendimiento yo le voy a llamar rendimiento interno de la turbina, ¿sí? Y el rendimiento interno de la turbina, yo lo puedo definir como eh, el salto interno, o sea, el salto real sobre el salto adiabático, ¿sí? Ahora, si yo quiero conocer el salto interno, lo único que hago es despejar. El salto interno va a ser el salto adiabático por el rendimiento interno de mi turbina. El rendimiento interno, vuelvo a repetir, está relacionado solo con las pérdidas que se producen por el vapor, por el paso del vapor por dentro de la turbina. Pérdidas por choque con álabes, por rozamiento, pérdidas por desprendimiento de la corriente de vapor que forma pequeños remolinos. O sea, lo que quiero que a ustedes les quede claro que tengo un rendimiento interno que al multiplicarlo por el salto adiabático, ¿sí? Que sería el amarillo, que sería el ideal, obtengo el salto interno, o sea, el salto que, digamos, considera las pérdidas debido al movimiento de vapor dentro de la turbina, ¿sí? Y obviamente ese salto interno me va a producir una potencia interna, ¿sí? Que la potencia interna la definimos como el caudal de vapor que está circulando por la turbina por la diferencia de entalpías que me daría el salto real, ¿sí? O sea, el caudal de vapor multiplicado por este salto de entalpía real me da la potencia interna que es capaz de producir mi turbina, ¿sí? Cualquier duda, por favor, me paran y me preguntan, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero obtener, digamos, esta potencia, acá tengo un 860, que es simplemente para transformar las kilocalorías en kilowatt hora, ¿sí? O sea, lo que yo quiero obtener es la potencia interna en kilovatios, ¿sí? El caudal de vapor yo lo tengo en kilogramos por hora, ¿sí? Y la entalpía, los saltos de entalpía, los tengo en kilocalorías por kilogramo. Si yo divido en 860 kilocalorías por kilowatt hora, ustedes puedan el análisis de unidades, voy a obtener la potencia interna en kilovatios, ¿sí? O sea que este 860 es solamente un factor de conversión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esta potencia interna que yo obtengo luego de restar las pérdidas de vapor,
es la potencia que obtengo en el eje de la turbina. ¿Ustedes qué opinan? Quiero que me digan qué opinan. Alguien que se anime. La potencia interna es la potencia que yo obtengo en el eje de la turbina. ¿Sí o no? No, no porque la turbina tiene pérdidas. Y ya hemos visto las pérdidas del vapor. Pero ¿qué más? ¿Qué otras pérdidas tiene la turbina? Pérdidas mecánicas. Claro, o sea, hasta ahora nosotros hemos hablado de pérdidas relacionadas con el vapor, pero la turbina tiene ejes, ¿sí? Tiene rueda de álabes. Esos ejes, esa rueda de álabes van apoyadas sobre cojinetes, que si bien esos cojinetes tienen un muy buen rendimiento mecánico, debido a que están lubricados y están bien dimensionados, digamos, de todas maneras se produce un rozamiento entre esos cojinetes y los ejes, o entre el eje y los sellos para evitar pérdida de vapor, y eso ocasiona pérdidas mecánicas que hay que tener también en cuenta. O sea, que mi turbina no me entrega mi potencia interna, sino que es mi potencia interna menos las pérdidas debido a esos rozamientos mecánicos que se producen en mi turbina, ¿sí? Esa sería la potencia mecánica que yo obtengo en el eje, ¿sí? Si volvemos a nuestro diagrama, en interna sería la potencia que en teoría me entrega mi turbina con un salto real debido a las pérdidas por vapor, del vapor dentro de la turbina. Pero si yo a esa potencia interna le resto las pérdidas mecánicas, voy a obtener la potencia mecánica, ¿sí? Que esa sí va a ser la potencia que me va a entregar la turbina en su eje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a definir el rendimiento mecánico de mi turbina como la potencia mecánica sobre la potencia interna. ¿Estamos de acuerdo? A la potencia interna yo la he determinado de mi diagrama en función del salto ideal multiplicado por el rendimiento interno. ¿Sí? O sea, la potencia, el salto ideal multiplicado por el rendimiento interno, perdón, el salto ideal que es el H adiabático multiplicado por el rendimiento interno me da el salto interno. O sea, lo mismo con la potencia. La potencia interna es igual al rendimiento interno por la potencia teórica que sería con el salto adiabático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, yo defino por un lado la potencia interna y por otro lado la potencia mecánica que me da mi rendimiento mecánico, que está definido como el cociente entre la potencia mecánica y la potencia interna. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero obtener la potencia mecánica, ¿sí? Yo tengo que multiplicar la potencia interna de mi turbina por el rendimiento mecánico. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, y yo ahora estoy accionando con esa potencia mecánica, que es una potencia en el eje de la turbina, luego de haber considerado las pérdidas internas y las pérdidas mecánicas, estoy accionando un equipo, que en este caso es un generador de corriente eléctrica, ¿sí? Que obviamente tiene también un rendimiento eléctrico, que también es muy elevado, pero el rendimiento eléctrico tiene en cuenta las pérdidas que se producen dentro del generador, ¿sí? Entonces, yo no voy a obtener como resultado la potencia mecánica luego de que se la entregue al generador,
sino que voy a obtener una potencia eléctrica que es menor que la potencia que me entrega la turbina en su eje. ¿Sí? Entonces, digamos, definimos el rendimiento eléctrico como la potencia eléctrica, ¿sí?, que es la que me entrega mi generador, sobre la potencia mecánica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la potencia eléctrica va a ser igual a la potencia mecánica por rendimiento eléctrico del generador. ¿Sí? Entonces, finalmente, la potencia eléctrica que yo voy a obtener en kilovatios va a ser igual al caudal de vapor por la diferencia de entalpía. ¿Cuál diferencia de entalpía? La ideal, ¿sí? O sea, I1 menos I2'. Fíjense que a la expansión ideal le llamé, la simbolicé con el signo, con la simbología prima, ¿sí? O sea, cuando yo expando isentrópicamente desde el punto 1 hasta la presión P sub 2 que me da el punto 2, esa expansión ideal la simbolizo con prima, ¿sí? Y la diferencia entre I1 e I2' me da el salto ideal, ¿sí? Ahora, si yo quiero obtener la potencia eléctrica, tengo que multiplicar el caudal de vapor por el salto ideal. Si lo multiplico por el rendimiento interno, me va a dar el salto real. Si lo multiplico por la potencia mecánica, me va a dar, perdón, por el rendimiento mecánico me va a dar la potencia mecánica. Y si lo multiplico por el rendimiento eléctrico, me va a dar la potencia eléctrica, ¿sí? Dividido en un factor de conversión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo entran en juego en la expansión tres rendimientos. Un rendimiento interno, que está relacionado con las pérdidas del vapor dentro, al circular por dentro de la turbina. Un rendimiento mecánico, que se debe debido a las pérdidas por fricción de los distintos mecanismos que componen mi turbina, y un rendimiento eléctrico que involucra las pérdidas eléctricas dentro del generador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi potencia final, mi potencia eléctrica, es menor que la que obtendría en forma ideal, digamos. ¿Sí? Bueno, el rendimiento de la caldera ya hemos visto cómo se calcula, como el calor aprovechado en la caldera, como el calor aportado en la caldera, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo yo el rendimiento ideal de mi instalación? ¿Sí? Lo calculo como el rendimiento de mi ciclo teórico, o sea, el rendimiento digamos, calculando la potencia con una expansión, digamos, con una expansión ideal, por el rendimiento interno, por el rendimiento mecánico, por el rendimiento eléctrico, y obtengo un rendimiento de la instalación de 0,40 a 0,46. ¿Sí? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando yo calculo el rendimiento del ciclo, de mi ciclo, correspondiente a esta instalación, ¿sí? En el rendimiento del ciclo, lo que voy a hacer es dividir qué es lo que yo obtengo en teoría, ¿sí?, sobre lo que yo aporto, sobre la energía que yo aporto, ¿sí? Nosotros hemos visto en la clase anterior, porque hemos hecho una expansión ideal, que lo que yo obtengo, en teoría, es producto de el caudal de vapor por la diferencia del salto ideal, ¿sí? Ese sería el rendimiento de mi ciclo.
pero ahora yo lo tengo que multiplicar por el resto de los rendimientos, por el rendimiento interno, ¿sí? Por el rendimiento mecánico y por el rendimiento eléctrico, para obtener el rendimiento real de mi ciclo, ¿sí? Y no ideal como lo veníamos haciendo hasta ahora. Y ese rendimiento real, o sea, un rendimiento de una instalación de vapor que genera energía eléctrica, oscila entre un 0,4 y un 0,46, o sea, entre un 40 y un 46%. Yo aprovecho en generar energía eléctrica entre un 40 y un 46% de la energía que introduzco con el combustible. ¿Estamos de acuerdo? Si genero solamente energía eléctrica en un ciclo, mediante un ciclo de vapor de Clausius-Rankine. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda, digamos? Sí, está claro, profe. Sí, está Bueno, claro. bueno. Fíjense que siempre nosotros hemos simplificado, no siempre, generalmente hemos simplificado el ciclo y hemos trabajado con la expansión a entropía constante. Pero en realidad, ese rendimiento calculado con esta expansión lo tenemos que multiplicar por el rendimiento interno, por el rendimiento mecánico de mi turbina y por el rendimiento eléctrico de mi generador, para obtener el valor del rendimiento total. Real sería mejor, antes que total. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que el rendimiento de la instalación va a ser igual a la potencia eléctrica que nosotros generemos en kilowatt por un coeficiente que me sirve para acomodar las unidades, dividido en el consumo de combustible, que es B, por el poder calorífico del combustible que yo estoy, aportando, ¿sí? Y eso me va a dar, bueno, acá se me ha cortado el 6, un rendimiento más o menos entre 0,40 a 0,46, ¿sí? Acá va un 6, ya lo voy a corregir en la fase virtual. Bueno, y si ahora quisiera saber yo el costo de la energía producida, ¿sí? ¿Cuál va a ser el costo de la energía producida? ¿Cuánto va a valer, cuántos pesos va a valer un kilowatt hora? Eso obviamente va a estar relacionado con la cantidad de combustible que yo utilice para generar una determinada cantidad de potencia. Si yo genero X potencia y consumo más combustible, mi rendimiento decrece. Si yo genero X potencia y hago más eficiente mi instalación y consumo menos combustible, el costo de mi energía va a ser más barato. ¿Sí? Entonces, el costo en pesos por kilowatt hora que yo produzco en mi instalación va a estar relacionada con el consumo de combustible y con el precio del combustible, y obviamente con la potencia que yo genero, ¿sí? Entonces, el costo va a ser igual a el consumo de combustible B por el precio de este combustible dividido en los kilowatts que yo genero. ¿Estamos de acuerdo? Este B mayúscula, que sería el consumo de combustible por kilowatt de potencia, sería el consumo específico, que yo lo represento, el consumo eléctrico específico, que yo lo represento con una letra B minúscula, ¿sí? Multiplicado por el costo del combustible, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino yo el costo de la energía eléctrica? Es función de la cantidad de combustible, del precio, dividido en la cantidad de potencia en kilowatt que yo estoy produciendo. ¿Está claro?
¿sí? Bueno, y esto era lo que yo les decía, que bueno, que acá yo le he puesto que con un ciclo como el de Clausius-Rankine, con una turbina de vapor, llegamos a un rendimiento más o menos de un 43%, que es una media entre 0,40 y 0,46, ¿sí? Mientras con un ciclo combinado de una turbina de gas, puedo llegar a un 60% y más. ¿Qué era el ciclo combinado de una turbina de gas? ¿Se acuerdan que yo tenía una turbina de gas? Esa turbina de gas lo que hace es producir potencia mecánica y gases de combustión, ¿sí? Esos gases de combustión yo tengo dos posibilidades: de tirarlos a la atmósfera, con lo cual yo estoy tirando ese calor que se llevan los gases, que sale entre 500 y 550 grados centígrados de mi turbina de gas, o bien aprovechar ese calor en una caldera de recuperación, producir más vapor y ese vapor expandirlo en una turbina de vapor y generar una potencia extra, ¿sí? Si yo aprovecho el calor contenido en esos gases de escape, significa que estoy trabajando con un ciclo combinado de turbina de gas y turbina de vapor, ¿sí? Y elevo mi rendimiento de la turbina de gas solamente digamos, de aproximadamente un 40%, que es a lo que llega una turbina de gas, a un 60% recuperando ese calor de escape de mi turbina de gas en una caldera de recuperación que genera vapor extra que me produce más potencia, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quería que ustedes entiendan ahora es que hasta ahora habíamos visto el ciclo de Clausius-Rankine solamente con la expansión teórica, o sea, con la expansión a entropía constante, ¿sí? Ahora bien, en la vida real se presentan rendimientos internos, rendimientos mecánicos y rendimientos del equipo que yo estoy accionando, que en este caso estamos accionando un generador eléctrico, ¿sí? Esos rendimientos hay que tenerlos en cuenta dentro de mi, digamos, dentro de mi cálculo del rendimiento del ciclo, ¿bien? Para obtener un rendimiento del ciclo final, digamos, y real. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que nosotros hemos hablado hasta ahora es para un ciclo de producción de energía eléctrica o fuerza motriz pura, ¿sí? Pero al principio nosotros hemos definido lo que era cogeneración. La cogeneración hemos dicho que era la generación de energía eléctrica o energía mecánica para accionar un trapiche, un compresor, lo que fuere, y aprovechar el calor de escape o el vapor de escape de la turbina para proceso de calefacción. Es decir, es la producción simultánea de energía y calefacción, ¿sí? A eso yo le llamo cogeneración. Y ya vamos a ver cuáles son las ventajas de la cogeneración, ¿sí? Entonces, vamos a un ciclo de cogeneración. Todo esto que está escrito acá se lo voy a explicar con el diagramita, con el esquema de un ciclo de cogeneración. Fíjense cómo se complica más, pero no es algo inentendible, digamos, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué es un ciclo de cogeneración? Está compuesto por una caldera en donde yo introduzco una determinada cantidad de combustible B, que tiene una determinada un poder calorífico H inferior, o sea que B por H inferior sería el calor que yo estoy introduciendo a mi ciclo, ¿sí? A mi ciclo entra calor por la caldera.
yo produzco vapor sobrecalentado a la temperatura T1 y a la presión P1. ¿Sí? Ahora bien, ese vapor sobrecalentado lo que hace es expandirse en una turbina, ¿sí? Generando una potencia interna, luego una potencia mecánica y finalmente una potencia eléctrica, ¿sí? Que sería mi efecto útil. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el vapor de escape en lugar de ir a un condensador, va a un colector de vapor que lo envía a una serie de calefactores, ¿sí? Estos que están acá son calefactores. Cada calefactor cuenta con una válvula que me permite mandar más o menos vapor a mi calefactor, ¿sí? De acuerdo al requerimiento de calor que yo necesite, ¿sí? Si yo necesito más calor en un calefactor, voy a abrir la válvula, voy a pasar más vapor, ¿sí? Van a ser P2 y T2 la temperatura en ese colector que recoge el vapor de escape de mi turbina, ¿sí? Entonces, P2 y T2 van a ser la temperatura del vapor de escape de la turbina, que es la presión y la temperatura del vapor de ingreso a los calefactores, ¿sí? En mis calefactores va a entrar ese vapor se va a condensar, o sea, va a entregar su calor de vaporización calentando algún fluido, ¿sí? Después, lo que yo deseo es obtener condensado. Para asegurarme que obtenga condensado, el escape, el fluido de escape de mi calefactor va a pasar por una trampa de vapor, que ya le voy a explicar qué es una trampa de vapor. Es un dispositivo que deja pasar solo el condensado y cierra si le llega vapor, ¿sí? Ya vamos a hablar más en detalle de las trampas de vapor. Y ese condensado va a un depósito de condensado que después lo toma la bomba de alimentación de la caldera y lo manda nuevamente a la caldera, ¿sí? O sea, fíjense que en este esquema de cogeneración, ¿cuál es la diferencia? Que el vapor de escape, en lugar de ir a un condensador, en donde nosotros desperdiciamos toda la energía contenida en ese vapor de escape, va a calefactores, en donde nosotros recuperamos el calor de escape del vapor de mi turbina. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que gano yo? Aumentar el rendimiento, porque mi efecto útil ahora no pasa solo a ser la potencia eléctrica generada, sino pasa a ser la suma de esa potencia más el calor aprovechado para calefacción, ¿sí? Pero ojo que no es tan sencillo mantener equilibrado este sistema, ¿sí? Y ahora le voy a explicar por qué. Supongamos que este sistema de cogeneración está aplicado a un ingenio azucarero, ¿sí? Que genera su propia energía eléctrica para abastecer la fábrica y aprovecha el calor de escape contenido en el vapor de escape de la turbina para el proceso de fabricación del azúcar en los calefactores, ¿sí? Supongamos que yo estoy generando una determinada potencia NE, ¿sí? Pero que eso me está demandando una determinada cantidad de vapor para generación, ¿sí? O sea, para abastecer de energía eléctrica mi fábrica, yo necesito una determinada cantidad de energía eléctrica. Ahora supongamos que yo quiero producir mucha azúcar, ¿sí? O sea que mi fábrica está trabajando a full y necesita más vapor de escape del que le entrega la turbina para producir la energía eléctrica que necesito para mi fábrica.
¿qué voy a hacer yo? Voy a abrir las válvulas de entrada de vapor a mis calefactores para que ingrese más vapor. Pero ¿qué pasa? Hay una limitante, que es el vapor que está pasando por la turbina para producir la potencia eléctrica NE. Si yo no necesito generar más potencia, no voy a mandar más vapor a mi turbina. Entonces, qué va a ocasionar, digamos, si yo abro las válvulas de los calefactores? Va a empezar a caer la presión, ¿sí? Va a empezar a caer la presión P2 porque los calefactores van a demandar más vapor que el que está pasando por la turbina. Entonces, si empieza a caer la presión P2, se sale la turbina de sus condiciones de diseño, ¿sí? Si supongamos el requerimiento de vapor sigue aumentando, va a seguir cayendo la presión en el escape de la turbina. Entonces lo que yo voy a tener que hacer en este esquema es asistir a los calefactores con mi válvula laminadora, con vapor de auxilio, ¿sí? ¿Qué es una válvula laminadora? Es una válvula que me va a hacer caer la presión desde P1, que es la presión del vapor sobrecalentado, a la presión P2, que es la presión de trabajo de los calefactores, sin que este vapor pase por la turbina. ¿Por qué? Porque necesito asistir a los calefactores. No me alcanza con el vapor de generación que está pasando por la turbina, ¿sí? Entonces hago pasar parte de vapor por la válvula laminadora que me va a producir una caída de presión desde P1 hasta P2. Esa caída de presión simboliza una pérdida de energía que es capaz de producir trabajo mecánico. Porque si yo tuviera una turbina acá, expandiría la turbina sin necesidad de perder ese trabajo mecánico, ¿sí? Pero como no la tengo, lo tengo que expandir en una válvula laminadora. O sea, que lo que yo estoy haciendo al bajar la presión es destruyendo exergía, capacidad de producir trabajo mecánico de mi vapor. Eso no es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Pero es necesario para abastecer con vapor de auxilio mis calefactores. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Escuchamos Que vos. sí, está claro. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? En el caso que yo no necesite tanto vapor para calefactores, pero sí necesite mucha potencia eléctrica, porque estoy teniendo mucho consumo en mi fábrica, ¿sí? Estoy alimentando equipos nuevos, estoy probando, no sé. Entonces, mi fábrica viene medio vacía porque no tengo mucha materia prima, pero sin embargo tengo que seguir generando, entonces agarro y cierro las válvulas que dejan pasar vapor a mis calefactores. ¿Qué creen que va a pasar a ustedes? Cierro parcialmente las fábricas, las válvulas que dejan pasar vapor a los calefactores porque necesito menos vapor de calefacción. ¿Qué va a pasar con P2? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si se cierran las válvulas, Ujú. sí, disminuye, ¿no? Las válvulas no son como una obstrucción al paso del vapor. Por eso, si la cierro no va a aumentar P2. Hay alguno que lo escucho muy bajito. Soy yo Argüello, creo que aumenta P2 si cierro las válvulas. Claro, vos imagínate, si vos cerrás la válvula, pero es como que estás
es como que estás, la válvula actúa, de los calefactores actúan como una restricción al paso del vapor. Entonces P2 va a tender a subir, ¿sí? Si P2 sube, va a haber dos potenciales peligros. Primero, que mi colector de vapor ha sido diseñado para trabajar con una presión P sub 2, no con una presión mayor a P sub 2. Si bien tenemos coeficiente de seguridad, empezamos a subir la presión en mi colector de escape de mi turbina, que es el ingreso en mis calefactores, porque he cerrado las válvulas, ¿sí? Y por otro lado, al aumentar P2, mi salto en mi turbina, mi salto de entalpía en la turbina, porque me voy a ir a una curva de presión que está más arriba, va a disminuir. Entonces voy a empezar a necesitar más vapor para seguir generando la misma potencia eléctrica, porque disminuye el salto de entalpía. Entonces eso va a agravar el problema, porque voy a necesitar meter más vapor en la turbina. Como mis calefactores no lo necesitan, van a ir cerrando más las válvulas y va a ir aumentando mucho P2, ¿sí? La presión en el colector. Entonces, en ese momento va a actuar lo que se llama válvula de alivio de presión, que es la que yo he dibujado acá en mi colector de escape, ¿sí? Esa válvula es una válvula calibrada que tiene un resorte. Cuando aumenta la presión en el colector, la fuerza del vapor que incide sobre el cierre de la válvula vence la resistencia del resorte y ventea vapor al ambiente. O sea que yo estoy perdiendo, aparte de agua tratada, vapor que tiene una determinada cantidad de entalpía, ¿sí? Pérdida. Eso implica una pérdida. Entonces fíjense que es muy difícil en un esquema de cogeneración, por más que es conveniente, es muy difícil balancear perfectamente la cantidad de vapor que yo necesito para producción de energía eléctrica con la cantidad de vapor que yo necesito para calefacción. Balancear sin producir pérdidas por laminación o por venteo de vapor a la atmósfera. ¿Me explicó? No es tan sencillo, está hermoso acá en la teoría, pero en la realidad no es tan sencillo, porque no siempre, y la mayoría de las veces no le va a coincidir el caudal de vapor que necesiten para generación eléctrica con el caudal de vapor que necesiten para calefacción. Entonces, es complicado balancear el sistema. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que le quería explicar para ir introduciéndonos en el tema, esto que yo denomino válvulas de trampas de vapor, las trampas de vapor simplemente lo que hacen es, cuando llega condensado a la trampa abre y deja pasar libremente el fluido. ¿Por qué? Porque al llegar condensado significa que el vapor ya se condensó y ya entregó su calor de vaporización, que es mucho, en los calefactores, que es lo que yo quiero. ¿Sí? No quiero que salga vapor por la cañería, quiero que el vapor se condense en los calefactores. Entonces lo que coloco es una trampa de vapor. Si la trampa detecta vapor, cierra. Hace que el vapor permanezca un poco más de tiempo en mis calefactores, de manera que se enfríe, se condense y recién la trampa se llene de condensado, abra y pase ese condensado al depósito o tanque de condensado. ¿Sí? ¿Está claro cuál sería la función de una trampa de vapor? La más sencilla es una trampa de flotante, es decir, es como el sistema de la mochila del inodoro, digamos. El flotante
Cuando está la mochila vacía, el flotante está abajo y permite la entrada de agua a la mochila, ¿sí? Cuando la mochila se llena, el flotante está arriba y cierra la entrada de agua. Bueno, acá lo mismo. Cuando hay vapor, el flotante está abajo, ¿sí? Y cierra la salida de la trampa. No permite la salida del vapor hasta que no se llene nuevamente el condensado. Cuando la trampa se llena de condensado, el flotante flota, valga la redundancia, ¿sí? Y abre y permite la salida del condensado. Entonces yo me aseguro de que que sale solo condensado, es decir, que ese condensado es vapor que ha entregado su calor de vaporización en mi sistema de calefacción y no se va al depósito de condensado, ¿sí? Que sería una pérdida importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y acá fíjense que en este caso, era lo que yo les decía recién, cómo se incrementa el rendimiento de la instalación. El rendimiento de la instalación no va a ser solo la potencia eléctrica que yo produzca, sino que va a ser la potencia eléctrica más el calor aportado a los calefactores, ¿sí? Sobre mi consumo de combustible. Este término en mi sistema de generación pura, sin cogeneración, este calor aprovechado yo no lo perdía en el condensador, ¿sí? Acá lo estoy aprovechando en los calefactores. Por eso mi rendimiento general de la instalación, mire cómo sube. Estamos entre un 85 y un 90% respecto de una instalación que genera energía eléctrica solamente, ¿sí? Mediante el ciclo de Cauchy-Rankine. Entonces, acá está la ventaja de cogenerar. ¿Cuál sería la desventaja? De que es difícil equilibrar mi sistema para que trabaje en forma correcta. Es decir, para que no tenga que laminar ni ventear vapor a la atmósfera. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Bueno. Sí, profe. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar este sistemita? Hay distintos esquemas, o sea, hay que estudiar la instalación, ¿sí? Pero un esquema sería, yo les he dicho recién, que en lugar de expandir el vapor en una válvula, yo puedo colocar acá una turbina, ¿sí? En donde el vapor se expande, sí se expande en la turbina, pero en lugar de perder ese efecto de expansión, genero potencia mecánica con la que yo puedo generar más energía eléctrica, pero esa energía eléctrica, si no la consumo, la tengo que sacar a la red de transporte de energía, a la red exterior, o sea, tengo que vender esa energía al exterior, ¿sí? Mi esquema, digamos, energéticamente se hace más eficiente, pero tengo que gastar en poner una turbina y tengo que gastar en un sistema de transporte de energía para entregarlo a la red de energía eléctrica, ¿sí? Para sacarlo al exterior de mi fábrica, porque yo no necesito más potencia eléctrica en la fábrica. Entonces, el extra que genere lo tengo que vender, que me genera un dinero, obviamente, pero bueno, también es una inversión, ¿sí? Entonces, pasemos al siguiente esquemita, que es un esquema de cogeneración que ustedes van a ver que no tiene la válvula de laminación. ¿Y cómo funciona esto, digamos? Igual que el sistema que hemos visto recién, con la diferencia que mi turbina va a tener dos etapas, una de alta presión, AP, y una etapa de baja presión, BP, ¿sí? El vapor de escape de mi turbina de alta presión tiene dos posibilidades: o ir al colector de vapor de los calefactores, o bien alimentar un cuerpo de baja presión, ¿sí? De turbinas de baja presión, ¿sí?
Y como verán acá, lo que tengo es una válvula reguladora de caudal que en realidad me está regulando la presión en el colector. Esa válvula lo que hace, mediante un sistema de control, está sensando la presión en el colector de vapor. Si cierran las válvulas de vapor a los calefactores, esa presión va a tender a aumentar en el colector. Entonces, esa señal de presión en aumento le va a decir a mi válvula reguladora que abra, con lo cual, en vez de pasar más vapor al colector, pasa más vapor al cuerpo de baja presión, ¿sí? Y voy a producir más energía eléctrica que yo voy a entregar a la red, ¿sí? Luego, el vapor de escape ya de esto, que va a ser menos que todo el vapor que pasó por el cuerpo de alta presión, sí va a un condensador y va al depósito de condensado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo he ganado? En lugar de destruir exergía, en lugar de laminar en una válvula, he generado más energía eléctrica que vendo a la red y aprovecho no solo la energía, sino que genero también dinero con esa venta. ¿Estamos de acuerdo? Y en el otro caso, supongamos que abren del todo estas válvulas. ¿Qué significa? Entonces que cae la presión en mi colector de los calefactores. Entonces, la válvula va a sensar esa caída de presión y lo que va a hacer es, va a cerrar parcialmente para pasar más vapor a los calefactores y menos vapor al cuerpo de baja presión. ¿Sí? Entonces, yo voy a generar menos energía eléctrica que voy a vender a la red, o sea, voy a ganar menos dinero, pero tampoco voy a estar produciendo una pérdida, voy a estar aprovechando ese vapor que pasa por el cuerpo de baja presión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entienden este diagrama? Sí, sí se entiende, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo logro con este diagrama? Yo lo que logro es eliminar la laminación y el venteo de vapor a la atmósfera, ¿sí? Haciendo pasar mayor o menor cantidad de vapor por el cuerpo de baja presión, ¿sí? Y genero más o menos energía eléctrica que puedo vender a la red. ¿Cuál es la desventaja de este método? Es que mi instalación se encarece y aparte tengo que tener la posibilidad de extraer la energía extra eléctrica que produzco para inyectarla a mi sistema de transporte de energía. Todo eso es una inversión, digamos, de dinero, que a la larga se termina pagando, pero mi sistema es más eficiente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que siempre ustedes, como futuros ingenieros industriales, que conocen bastante, no solo de la técnica, sino también conocen de economía, van a tener que hacer un estudio del proyecto para ver la conveniencia de instalar un cuerpo de baja presión en mi sistema de cogeneración en lugar de laminar o de ventear vapor, ¿sí? Todo es una relación costo-beneficio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno. Y ya finalmente para terminar, bueno, este otro sistemita, digamos, de cogeneración que no tiene válvula de admisión ni válvula de venteo, que simplemente, digamos, el calor que van a los calefactores, ¿sí? Va a depender de la cantidad de calor que está pasando por mi turbina. O sea, fíjense lo que dice acá. Dice, otra posibilidad es la que se muestra en la figura esta, ¿sí? La válvula reguladora de caudal, esta válvula reguladora de caudal,
abre o cierra de acuerdo a la necesidad de calor para proceso, o sea, de la necesidad de calor para los calefactores, ¿sí? Generando más o menos energía eléctrica. O sea, acá lo que está regulando mi sistema son los calefactores. Y yo voy a generar, en función del vapor que necesite para los calefactores, más o menos energía eléctrica. Y eso va a ocasionar que yo venda más o menos energía a la red, ¿sí? O sea, este sistema está gobernado por el sistema que yo necesito, la cantidad de vapor que necesito en los calefactores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo una válvula acá que regula el ingreso de vapor a mi turbina en función de la presión P2 de entrada a los calefactores. Si P2 cae porque aumentó, porque abrí más las válvulas de los calefactores, eso hace que P2 baje, el lazo de control sense esa caída de presión y abre o habilita la entrada de más vapor a mi turbina, ¿sí? Voy a generar más energía eléctrica que voy a vender a la red. Es decir, la generación de energía eléctrica, en este caso con una turbina, está, digamos, está gobernada por la necesidad de calor en mi sistema de calefacción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y lo último que les quería comentar era, respecto, ustedes van a leer por ahí a lo que se llaman turbinas de condensación y turbinas de contrapresión. La diferencia entre las turbinas de vapor, de condensación y de contrapresión es la presión del vapor de escape. ¿Sí? Las turbinas de condensación, como su nombre lo indica, trabajan a presiones menores que la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque entran a un condensador de vapor y ese condensador de vapor, como es enfriado con agua que viene de una torre de enfriamiento, el vapor tiene que adaptarse, el vapor que se condensa tiene que adaptarse más o menos a esa temperatura del agua con la que yo enfrío. Pero si yo voy a una tabla de vapor con esa temperatura del agua que yo enfrío, supongamos que sea 40 grados centígrados, voy a obtener valores de presión para el vapor saturado de escape de mi turbina menores que la presión atmosférica. O sea que mi condensador me está imponiendo la presión de escape de mi turbina a una presión menor que la presión atmosférica. O sea, tengo un sistema ahí que trabaja con una especie de vacío, ¿sí? Entonces, esas son las turbinas de condensación, las que trabajan a presiones de escape menores que la presión atmosférica. En cambio, en el caso de la cogeneración, como yo tengo que tener una presión positiva para que el fluido, el vapor, pueda vencer las pérdidas de carga a lo largo de mi circuito de calefacción, la presión de escape de mi turbina es mayor que la presión atmosférica. Y esas se llaman turbinas de contrapresión. ¿Sí? Y por último, lo que les quiero decir y que tengan muy en claro es que el vapor de escape de mi turbina, cualquiera sea el caso de condensación o de contrapresión, no puede tener un título menor a 0,85. ¿Qué significa un título menor a 0,85? Que si yo tengo una mezcla de agua y vapor, ¿sí? O sea, vapor húmedo, un título de 0,85 significa que en un kilo de esa mezcla de agua y vapor, un 85% de ese kilo es vapor, o sea, 850 gramos. Y 150 gramos es agua. Yo no puedo bajar de ese título. ¿Por qué?
porque eso implica tener más humedad que un 15% de humedad, ¿sí? Y un 85% de vapor. Y al tener más humedad, eso significa que las gotitas de agua que se producen dentro de mi turbina empiezan a tomar un tamaño más importante, ¿sí? Al tomar un tamaño más importante, imagínense que al chocar contra los álabes de una turbina que está girando a 3.500 RPM, ese choque de la gotita erosiona los álabes de mi turbina y la termina destruyendo. Por eso yo no puedo pasar de un 15% de humedad en el vapor de escape, que sería el vapor que pasó por la última etapa de mi turbina, ¿sí? Porque eso implica que la gotita de agua empieza a tomar un tamaño importante y rompe, va a terminar erosionando porque golpea contra el rotor que está girando a elevada velocidad. Entonces mi título límite al cual yo puedo expandir es de 0,85, o sea, de un 85%, ¿sí? 850 gramos de vapor, 150 gramos de agua por cada kilo de vapor húmedo de escape. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda respecto de este tema? Profe, ¿cómo dijo que eran los tipos de turbina? De contrapresión y de... De contrapresión y de condensación. La de condensación, el vapor de escape, va a un condensador que trabaja a una presión menor que la presión atmosférica. O sea que la característica de la turbina de condensación es que trabaja a una presión menor que la atmosférica. En cambio, la de contrapresión que se usa para la cogeneración, trabaja a una presión mayor que la presión atmosférica. ¿Está claro? Sí, está claro. Ingeniero, Sí, una duda. sí. ¿Cómo sé yo cuántos ramales tengo que tener para esta caldera, para una caldera en general, con respecto a los calefactores y a las válvulas, para No, aplicar a la cogeneración? es que va a depender de la cantidad de calentadores que vos tengas. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí capaz que te conviene, en vez de trabajar con un calentador grande, trabajar con 2 o 3 calentadores chicos, ¿sí? De manera que si se te rompe un calentador, tenés 1 o 2 que van a seguir funcionando. ¿Me explicó? Ah, o sea que no trabajan en simultáneo. Sí Trabajan uno. trabajan en simultáneo, sí trabajan en simultáneo. O si venís, digamos, con poco requerimiento de calor de calefacción, podés hasta cerrar un calefactor del todo, ¿sí? Pero te vuelvo a repetir, la cantidad de calefactores va a depender del diseño de tu proceso, ¿sí? En general, te conviene tener 2 o 3 equipos chicos en lugar de un equipo grande, ¿sí? Quizás sea un poquito más caro, pero si se te rompe uno de los calefactores, vas a poder continuar trabajando con los otros, ¿sí? O sea que yo te dibujo 3 calefactores acá, pero pueden ser 5, pueden ser 10, puede ser 1, pueden ser 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a depender del diseño de tu proceso. Perfecto, ¿Está? perfecto. Ingeniero, Sí. ¿qué tal? Una consulta, ¿hay en el diagrama de instalación que no tiene válvula ni de laminación ni venteo? Ahí tiene 2 turbinas de baja y de alta, Sí. ¿sí? ¿El eje que estás es solidario? ¿El eje de las 2 turbinas? ¿Cómo Sí, trabaja? sí, porque ambas turbinas mueven el mismo generador, ¿sí? Bien, Ambas turbinas trabajan a la misma potencia. Es más, puede ser un solo cuerpo, o sea, una sola carcasa, con 2 ruedas de álabe adentro. Una que recibe el vapor
directamente a la turbina y se expande una parte ahí y pasa al cuerpo de baja presión. Pero puede ser una misma turbina, un mismo cuerpo que tenga dos etapas adentro, una de alta y una de baja. ¿Sí? Con el mismo eje, el mismo eje impulsa. Con el mismo eje y todo, porque el generador tiene que generar a una determinada frecuencia, y la frecuencia está dada por la velocidad con la que la turbina mueve el generador, la frecuencia, ¿sí? Entonces, esa frecuencia se tiene que mantener constante, porque si no, la velocidad de ambas turbinas se tiene que mantener constante e igual a un mismo valor para que el generador entregue la frecuencia, digamos, la frecuencia adecuada. Si la velocidad disminuye de las turbinas, va a generar menos frecuencia en tu corriente alterna. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En general, estos equipos giran a 3.000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Pero esa velocidad depende de la cantidad de polos magnéticos que tenga tu generador. Con 2 pares de polos, o sea, con 4 polos magnéticos, para generar 50 Hz vas a necesitar 3.000 RPM. Este es un dato que te estoy dando que no tiene que ver con la materia, digamos, ¿sí? No, está de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que vos tenés que mantener tu velocidad constante para generar una frecuencia constante, ¿sí? Claro. ¿Está Sí, claro? mi consulta era porque, digamos, mecánicamente no me lo imaginaba. Bueno, ahora sí, más o menos. Ahora entiendo que dentro de la misma carcasa podrían estar los dos Exacto. rotores. Los Exacto. dos. Yo lo he dividido como, como si fueran 2 turbinas separadas. Pero no, son como 2 ruedas de álabes dentro de una misma carcasa, ¿sí? Entonces el eje es solidario a la turbina de alta, a la rueda de alta, digamos, Claro. y a la rueda de baja, ¿sí? Perfecto. ¿Está? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna duda más? Bueno, voy a tomar asistencia entonces. Acevedo. Presente. Alfieri. Presente. Alias. Presente. Altamirano. Presente. Argüello. Presente. Perfecto. Ávila. Presente. Azubel. Presente. Bravo. Presente. Cangemi. Presente. Casañas. Casañas. A ver si alguien nos manda algún mensajito de texto. Bien, Da Silva sí. Ya sé. He hablado con él. Perdón, Cangemi, Casañas. ¿Y Casañas está presente? Presente, profe. Cangemi, presente, profe. Cangemi también. Casanova. Cesano Valentín. Cesano. Presente. Perfecto. Chevaya. Chevaya ausente. Cifre. Presente. Presente, Cifre. Contino. Presente. Presente. Coronel Arias. Coronel ausente. Presente. Sí. Presente, coronel. Sí. Ingeniero. Sí. Disculpe, le quiero hacer un planteo antes que se vayan todos, porque se están yendo y me dan asistencia. Bueno, resulta que queríamos plantearle el tema del día del examen, si era posible, bueno, si nosotros tenemos un examen, algunos van a tener un parcial, la recuperación del parcial de automatización el día 1 de julio.
y está planteado el examen parcial de instalaciones el día 2. Bueno, una instancia es muy importante para la mayoría, bueno, de automatización, se juega, digamos, el estado libre o no de la materia. Queríamos saber si era posible planteárselo a usted el corrimiento del examen de instalaciones, que está en la planificación inicial, está para el 2 de julio. No sé si es posible hacerlo para el día lunes, por ejemplo, lunes 5. Eso le estaba por mandar yo a ustedes por mensaje. Hemos hablado con la ingeniera Ingramo, ¿puede ser? ¿Ingramo? Sí, Ingramo. Sí, con la ingeniera Ingramo respecto de ese tema. Lo que pasa es que nosotros ya teníamos reservada el aula, el anfiteatro o las aulas, digamos, para esa fecha. Entonces, como no pueden coincidir los dos parciales, lo que va a hacer la ingeniera es va a correr su recuperación, va a correr la recuperación, digamos, para otra fecha, ¿sí? Porque eso nosotros ya lo teníamos establecido desde el principio y bueno, ya hemos hablado en la facultad al respecto. Eso le hemos transmitido a la ingeniera y ella estuvo de acuerdo. Así que el 2 van a rendir el parcial de calor de instalaciones industriales y la ingeniera ya reprogramará la fecha de su materia. ¿Está? Ingeniero, disculpe. Sí, Sí. ya la reprogramó para el 1, que no nos favorece en lo absoluto el cambio, o sea, para mí es peor, bueno, para varios. Ya dieron Por el eso, comunicado que decía el primero Lo iba a que ser la pasa es orientación. que lamentablemente nosotros dependemos de las disponibilidades de aulas y de anfiteatros, ¿sí? No es que nosotros elegimos la fecha en la que vamos a tomar, digamos, porque hay un montón de materias que están, que están pidiendo también lugares para tomar, ¿sí? Entonces, lamentablemente, digamos, va a haber que tratar de adaptarse lo mejor posible, digamos, a esa fecha, digamos, no es algo que nosotros podamos elegir y manejar, digamos, en forma libre, ¿sí? Entiendo su planteo, pero bueno, la realidad es esa, ¿sí? Bueno, bien, perfecto. gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero. De todas maneras, bueno, yo seguramente el parcial va a ser algo práctico, por lo cual no dejen de ver la teoría, porque puede ir algún concepto de la teoría, pero bueno, voy a intentar hacer algo más o menos relacionado con los trabajos prácticos, pero ojo, les vuelvo a repetir, no significa que no involucren conceptos que se ven en teoría. ¿Me explicó? A lo que voy es que no le voy a tomar teoría, le voy a tomar problemitas de aplicación. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ¿a dónde habíamos quedado? Coronel, no sé si me puso el presente. A ver. Sí, coronel, presente. Profe, Portela, no sé si escuchó mi presente. coronel, Casañas. Casañas. Sí, está presente. Gracias. Cotela, Presente. Da Silva. Da Silva es quien me mandó el mensaje. Perfecto. García. García Javier. Presente. Giovanello Paliza. Presente. Gómez Montero. Presente. González. Presente. Guillem. Presente.
Hughes, Ibáñez, Presente. perfecto, Christoph, Luca, Presente. Lucero Panero, Presente. Maldonado, Presente, ingeniero. perfecto. Maita, Presente, perdón. Presente. sí, te escuché. Miranda, Presente. Moreno Pata, Presente, profe. Navas, Presente. Nofal, Presente, ingeniero. Núñez, Presente. perfecto. Pérez de la Fuente, Presente. Pérez Peliza, Presente. Ramasco Padilla, Presente. Ríos Antenucci, Presente. Ripkin, Presente. Romero Majada, Presente. Ruiz Jerez, Presente. perfecto. Sánchez, Presente. Sánchez Murga, Presente. Sánchez Romano, Presente. Simón, Terán Ulloa, ausente. Cofré, Presente. Luques Presente. y Almirón. Presente. Está bien. No, Terán Ulloa. Cierto que... Bueno, perfecto. Nos vemos el miércoles entonces. Muchas gracias. Gracias, hasta Hasta luego. miércoles. Hasta miércoles. Chao, hasta luego. Hasta luego.